Vámonos. Saludo con gusto a Jorge Molina Larrondo. Él es consultor en políticas públicas y comercio internacional. Es autor de la columna Geoeconomía. Con el gusto de saludarte. También nos acompaña Fernando Cruz. Él es director general de estudio en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. A ambos, muchísimas gracias. Y bueno, vámonos arrancándonos con la mesa. Les pido una opinión de 1 minuto 30, 1 minuto para hacer más dinámica esta mesa y podamos intercambiar los puntos de vista. Empiezo contigo, Jorge, y lo pongo el tema para arrancarnos. Una primera opinión tras los anuncios y las consecuencias que estamos viendo, sobre todo la sacudida que se ha estado generando en los mercados, en las bolsas, las grandes empresas, pérdidas multimillonarias, pero aquí en México se replica una sonrisa de esas de felicidad. No sé si risa nerviosa o si risa de a de veras de felicidad. Empiezo contigo, Jorge, adelante. Bueno, primero, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el problema que tenemos de entrada es que la decisión de aplicar estos aranceles recíprocos no fue como se pensaba una decisión estratégica, sino fue una decisión generalizada que le pega tanto a los principales proveedores de Estados Unidos como somos nosotros, Canadá, China, Vietnam, varios países de la Unión Europea, con aranceles que solamente van a hacer mucho más altos los costos de producción y sobre todo de que no todos los sectores de manufactura pueden absorber estos aranceles. Los márgenes en algunos casos son muy pequeños. Uno de ellos es el sector agropecuario. Estoy seguro que ahorita Fernando lo va a comentar. Entonces, de ahí entonces que haya habido esta decisión y sobre todo que viene a reflejar que luego del jaloneo que hubo entre lunes, martes y todavía el miércoles en la mañana por la falta de consenso en lo que se iba a hacer, entonces que la industria de Estados Unidos y el resto del mundo no está contenta. Vaya, no está contento. Me quedo con eso. Fernando, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel. Gracias por la invitación. Mira, creo que tenemos una reacción del mercado muy clara. El día de ayer todavía estábamos viendo y celebrando que Estados Unidos no nos había puesto a México y a Canadá, sus dos principales socios comerciales, aranceles, que nos manteníamos dentro del TEMEC, que es una buena noticia, que no se inamitó 30 años de historia de un TLCAN y después de eso el TEMEC. Pero por otro lado vimos la ruptura de los bloques, se están generando nuevos bloques económicos. En el caso muy claro, es el bloque de Norteamérica contra lo que es China y la influencia que está teniendo en diferentes países que son también grandes productores de alimentos. Me refiero al acercamiento que ahora tiene China con Perú, con Brasil, con Argentina, este mismo rompimiento que generó Estados Unidos con la Unión Europea, que está haciendo que simplemente se acerquen más los chinos hacia las otras economías, y es justamente lo que ellos no querían estar debilitando la hegemonía que estaba teniendo económica China en los últimos años, y pues bueno, creo que se está logrando que al contrario le esté saliendo un tiro por la culata, y esto adicionalmente pues bueno, se está viendo reflejada en la caída de las bolsas, en el tema de los posibles incrementos que se van a tener en los productos en Estados Unidos, y obviamente pues esto está haciendo un foco de alerta, tanto que Standard & Poor's y el mismo JP Morgan han dicho que el crecimiento económico de Estados Unidos para este 2025 es muy probable que se vuelva muy lento, posiblemente en los terrenos negativos, que se genere una inflación, y si a Estados Unidos le pega una gripa, a nosotros nos va a dar una pulmonía. Entonces, la perspectiva económica que teníamos de México era que íbamos a crecer poco. Ayer y antier estuvieron todavía los diferentes bancos y analistas de financieros diciendo que vamos a crecer menos de lo que se esperaba, y mucho menos obviamente de los criterios generales de política económica que publicó el gobierno de México el año pasado y lo que están ahorita publicando. Entonces tenemos una tormenta perfecta para México. Vaya. Ahora,
Este panorama que estamos teniendo, me imagino, y ustedes como expertos me lo dirán, nos va a llevar a cambiar, a tener que adaptarnos, por supuesto. Y no sé si esto ya estemos hablando de una especie de fin de esta era hegemónica económica de la globalización. No sé si vaya a durar, no sé si vaya a cambiar. Y no sé, y aquí cabe la pregunta, Jorge, sobre esto. Voltear a ver hacia nosotros, voltear a ver hacia adentro, y con ello coincide con el Plan México. No sé si estamos ya en ese punto tan trascendental. Jorge. Mira, somos una economía, al igual que Canadá, en donde más del 80% del Producto Interno Bruto está relacionado con el comercio internacional. Entonces, no es tan sencillo el decir, bueno, si el comercio no funciona, entonces vamos ahora a producir hacia adentro. Sobre todo que tenemos una economía en donde hay mucha incertidumbre. Creo que independientemente del anuncio de ayer, viene a darse la necesidad de replantear qué es lo que va a pasar con el comercio mexicano. Un comercio que está orientado sobre todo hacia Estados Unidos y que no es posible cambiarlo hacia otros lugares de la noche a la mañana, porque, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, de la industria del acero y de la industria de componentes electrónicos, nosotros producimos de acuerdo a las especificaciones y a las normas que pide el mercado de Estados Unidos. Las medidas sanitarias y fitosanitarias que pasan nuestros productos agrícolas lo hacen de acuerdo a las normas que establece el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, el replantear o el reorientar el comercio de la noche a la mañana no va a ser posible. Pero por otro lado, sin querer extenderme más, creo que aquí estamos viendo que el Plan México quiere reactivar el consumo interno cuando el problema con Estados Unidos es que nos está pegando en la parte de comercio exterior. Y yo no creo, simplemente por los números que hemos visto, que el mercado doméstico pudiera absorber la totalidad de las exportaciones que precisamente al ser mayores que el comercio doméstico te ayudan a crecer. Entonces ahí creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, Gabriel. Muy interesante. Oye, Fernando, dame oportunidad de ir a la pausa. Regreso contigo para que me des tu opinión. Y tú mismo comentabas China. China también está aprovechando la situación y pues también los productos chinos también están en la economía global. Los están haciendo estos grupos. Voy a regresar también con ese tema más adelante, pero después de la pausa. Regresamos. Capitulando, ponía el tema en la mesa. Ya esto es el fin de una era, el fin de la globalización. Hay algunos economistas que inclusive plantean ya una especie de desglobalización. Bueno, vamos continuando. Fernando, adelante. No, yo creo que el tema de una desglobalización es hablar de un proceso que ya es irreversible. Y ahora sí que el mundo cada vez está más conectado, no son solamente por fronteras o por políticas gubernamentales o bailecitos que pueda hacer nuestro presidente y amigo Trump para decir que el mundo se va a convertir en bloques. El comercio va a seguir fluyendo alrededor de todo el mundo, la información, las personas, cada vez estamos más conectados. Simplemente el tema, existen posiciones políticas que generan incertidumbre como las estamos viviendo en este momento y es justamente uno de los problemas que tendremos que empezar a sortear como sociedad internacional y no solamente como países. ¿Qué vamos a hacer con la producción que tenemos? En el caso muy particular de nosotros es el tema de la producción de alimentos, que es muy sensible. El análisis que tuvo que hacer Estados Unidos seguramente fue bastante juicioso en el entendido de que saben que dependen de gran parte de los productos agroalimentarios mexicanos durante todo el año y pues bueno, vieron que el tema de establecer un arancel y pelearte con también uno de tus socios principales, que es México, en el tema que es el que tienes, el mayor socio comercial que tienes en este momento y que sí tienes un déficit comercial, pero no es tan grande como el que se puede llegar a tener con China. Pues bueno, es mejor llegar a un buen acuerdo
y poner las cartas y las cosas como son. El pleito entre Estados Unidos o con México, la molestia que pueda llegar a presentar el gobierno de Estados Unidos es un tema en el tema de seguridad y inmigración, no es tanto en el tema del déficit comercial, y así es como siempre nosotros en GCMA lo manifestamos. Por otro lado, el otro tema de Estados Unidos hacia el resto del mundo, pues bueno, creo que es un statement de que Estados Unidos quiere dar un golpe en la escena internacional. Este tema de que habían estado dormidos y que China justamente había tomado un papel preponderante en Asia-Pacífico, en Sudamérica, que había tenido un acercamiento interesante con algunos países de Europa, pues bueno, que no es de todo el agrado de Estados Unidos, y pues bueno, la medida que están tomando posiblemente parece irracional en el plano político-económico, pero para la base votante de los republicanos y para la base que eligió al presidente Donald Trump le hace mucho sentido este tipo de decisiones. Sí, ya estamos viendo las consecuencias. Ahora, China también anunció imposición de gravámenes a productos de los Estados Unidos de más del 34% a los productos estadounidenses, y con ello pues empieza a haber una guerra comercial entre las principales potencias económicas, incluido también estos bloques que se han unido alrededor inclusive de la guerra de Ucrania, Rusia, pero también la economía, Japón, Vietnam y toda esa zona. Nos tenemos que preocupar sobre todo por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, teniendo en cuenta que México pues está y tiene bastantes, o por lo menos tenía bastantes productos chinos que pasaban, algunos de manera ilegal a los Estados Unidos, otros no tenían estos aranceles. Sí puede haber consecuencias, Jorge, esta relación que se tenía con China y ahora el pleito casado que tiene Estados Unidos. Jorge. Sí, porque lo que está sucediendo desde, no de ahora, sino desde los últimos 2 años del gobierno de Biden fue básicamente que Estados Unidos dijo, o con melón o con sandía. Aquí en México se ha hablado sobre todo del nearshoring, pero si ustedes se acordarán, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, empezó a hablar desde por ahí del 2023 del friendshoring, o sea, invertir en países que se pueden considerar como amigos o como aliados de Estados Unidos y que son países que se considera siguen o respetan las normas de mercado. Esto vino además acompañado con una serie de prohibiciones para invertir en sectores y compañías que Estados Unidos considera son claves para el desarrollo de China, como sobre todo el sector relacionado con la tecnología. Ahora China, además de este paquete de aranceles del 34%, también ha puesto una serie de restricciones a las exportaciones de los famosos minerales, de las tierras raras y de minerales estratégicos que se utilizan para, por ejemplo, las pilas de los autos eléctricos, para los radares, para los láseres. Entonces aquí lo que tú estás viendo es que los países estamos cayendo en una necesidad de escoger con quién nos vamos. Y por otro lado, no se puede dejar de hablar de que también la Unión Europea está formando su propio marco, sobre todo ahora con el su propio bloque, sobre todo con el distanciamiento con Trump. Entonces ahora el siguiente régimen va a estar caracterizado concretamente por 3 grandes bloques que van a estar de alguna manera o de otra tratando de influir sobre cuáles van a ser las reglas para el comercio. Y ahí a nosotros nos pega, porque si bien es cierto, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, le exportamos más del 80%, importamos como el 42%, claro. Pero en segundo lugar viene China. Claro, y súmale que hasta cierto punto, pues acuerdos comerciales con China, pues no lo tenemos así como en el TEMEC. Fernando, ¿con melón o con sandía? Adelante. Creo que nosotros tenemos que quedarnos con una historia que son 30 años de que empezó como un buen matrimonio y que en este momento
creo que los papás tienen problemas. Así lo pondría en esta relación que tenemos hoy en México. Pero definitivamente la llegada del presidente Trump es una sacudida muy fuerte para el status quo que vivíamos tanto Estados Unidos, México, Canadá en esta integración económica ha sido muy exitosa, y que con esta renegociación que se dio justamente con la administración Trump se fortalecieron muchas cosas que no se tenían en los capítulos del TLCAN. Sin embargo, pues también México no puede poner todos los huevos en una sola canasta, y por eso mismo fue una estrategia muy bien diseñada desde la época de Cedillo, en la cual se firmó también un acuerdo de asociación económica con Japón, se firmó un acuerdo, lo que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que el presidente Peña lo dejó listo para que fuera ratificado, y que pues, obviamente los últimos 6 años fueron bastante complicados para México en temas de relaciones exteriores, y se dejó, pero existe otra vez la voluntad por parte de la Unión Europea de renovar este nuevo tratado, darnos beneficios comerciales que nos pueden también poner en competencia y más en el tema agroalimentario, con países como Perú, como Ecuador, como Argentina y Brasil en los mercados de Europa, que también son mercados interesantes. Y obviamente, pues bueno, esto es inminente que tengamos una diversificación. También una cosa relevante, no hay nadie que pueda estar peleado con su bolsillo. El tener a un mercado tan grande que depende tanto de nosotros como es el mercado de Estados Unidos, y que aparte de eso paga bien, tenemos una red de distribución muy bien hecha después de 30 años de trabajar juntos México, Estados Unidos y Canadá para distribuir productos en lo particular agroalimentarios. Pues sí, obviamente eso es voltear a ver. El problema es que también durante tantos años trabajamos tanto en esa relación que descuidamos infraestructura logística para salir más rápido hacia estos nuevos países, que podrá ser Japón, que podrá ser Corea, que también tenemos un tratado de libre comercio con ellos. El mismo China, que aunque no tenemos un tratado de libre comercio, podemos tener acceso preferencial porque ya son parte de la OMC. Podemos llegar a la Unión Europea con todo y el mal acuerdo que todavía tenemos vigente en este momento y que se podría renovar. Y en general tenemos muchos acuerdos comerciales que nos permiten llegar al 60% del PIB mundial. Entonces, México es una economía que durante mucho tiempo vía hacia el exterior, y estaba previendo justamente esto, tener un contrapeso de lo que iba a ser el TLCAN si en algún momento algo fallaba. Muy bien, pues con esto cerramos, muy interesante, me quedo con lo dicho en esta mesa. Gracias Jorge Molina, gracias Fernando Cruz por haber estado con nosotros, les agradezco este intercambio de ideas, y sobre todo porque este tema, como decíamos hace un momento, con Trump no se sabe, estamos día a día, así vamos con Trump. Bueno, atentos, gracias a usted también que estuvo con nosotros esta tarde, le agradezco.